Sí, se oye muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sala de conferencias de la Fundación Tatiana, que hoy tenemos el honor y la alegría de clausurar un ciclo de conferencias que, como desde hace tiempo, anualmente celebramos con la Real Academia de la Historia y la verdad es que estamos muy agradecidos a doña Carmen Sanz, de la Academia de la Historia y catedrática de la Universidad Complutense, por todos estos años de colaboración, y no es una despedida, o sea, esperamos que el año que viene sigamos, pero sí que es una oportunidad de agradecerle no solo en la mesa redonda, conferencia que vamos a presenciar hoy, sino todo este ciclo sobre la Escuela de Salamanca y los anteriores. Desde hace unos años, con ella hemos ido explorando el concepto del valor de la historia, que es una serie de conferencias que además hemos tenido también la posibilidad de publicar. Tenemos un libro publicado con los 3 primeros ciclos de la misma, que se han ido analizando y tratando de distintos conceptos historiográficos como la cruzada, la edad del siglo de oro, la reconquista, etcétera, etcétera, ¿no? España, la América española, la Italia española, la guerra civil, en fin, un largo etcétera, súper interesante. Con motivo de los 500 años de la Cátedra de Francisco de Vitoria, pues que la Fundación hemos tenido también la ocasión de patrocinar. Tenemos una cátedra del quinto centenario con la Universidad de Salamanca y les hemos estado ayudando pues, a organizar un congreso internacional que ha tenido lugar hace poco, en febrero, ahí en Salamanca, pero siempre también desde la Fundación con el ánimo de actualizar la importancia de la Escuela de Salamanca, no verlo solo como un acontecimiento histórico, un momento, un grupo de personas, sino también ver pues, qué nos puede aportar hoy en día y comprobar, como hoy veremos también, que es mucho y muy interesante. En ese sentido, pues, hablando con Carmen, preparando estos ciclos, pues ella también se sumó con entusiasmo pues, a esta celebración, y de ahí que hemos tratado este tema en el ciclo de conferencias. Y hoy pues también nos alegra especialmente porque saben ustedes que la Fundación, dentro de nuestras finalidades, pues está especialmente la formación cívica a los jóvenes, y también en el mundo de la neurociencia donde trabajamos procuramos becar a jóvenes, de ir formando los científicos del futuro, y Carmen nos propuso hacer este formato de mesa redonda que fueran con jóvenes valores entre los profesores de historia de nuestro país, de jóvenes talentos que están ya jóvenes por edad, pero con mucha experiencia, con mucha producción historiográfica, y que podría ser una ocasión también para escucharles, para aprender de ellos. Y les doy la bienvenida a los tres también. Les presentará luego ahora Carmen con más detenimiento, y les agradezco también mucho pues, que vuestra presencia ya es una señal de que la Escuela de Salamanca sigue interesando a las nuevas generaciones, de que sigue teniendo algo que decir, como seguramente pues, nos expliquéis estupendamente. Así que nada más, les dejo con Carmen para que tome ya la palabra y vaya presentando, y les agradezco también a todos ustedes la participación en esta mesa redonda. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a Álvaro Matud. Estamos encantados de estar aquí. Hablo en nombre de la Real Academia de la Historia y, por supuesto, en el mío propio. Ellos siempre son muy receptivos a casi todas las innovaciones que les suelo proponer. La verdad es que estamos trabajando juntos ya desde 2019, que realmente son muchos años, y al final suelo ser yo la que coordina los ciclos y juntos ideamos sobre qué cosas trabajar. Y este año, y dentro del paraguas de estos ciclos que se llaman el valor de la historia, pues hemos decidido iniciar una especie de nueva etapa en la que la estructura de nuestras conferencias se mantenga dentro de la Real Academia de la Historia, con conferencias tradicionales,
pero que cambie de alguna manera a este otro formato de mesa redonda que vamos a celebrar en la propia sede de la Fundación Tatiana. Y esta es la primera, estoy encantada de que hayan venido, de que tengamos llena la sala. Y esperemos que de verdad esta estructura les guste y les atraiga, ¿no? Porque es verdad que los investigadores seniors, por así decirlo, los catedráticos, los académicos, numerarios, todas estas cosas, pues siempre tenemos que aprender de ellos, siempre lo haremos, pero es muy importante ver cómo los puntos de vista de los investigadores jóvenes pueden hacernos fijar posiciones que antes no habíamos descubierto y que de alguna manera tienen que ver con su posición, con su juventud y con su nueva capacidad a la hora de acercarse a una cuestión histórica desde un punto de vista diferente. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí. Saben que las otras dos conferencias que hemos tenido, pues una fue la del día 6, que fue la que hice yo y que tenía una función de introducción, de explicar pues qué fue la escuela, sobre todo desde el punto de vista conceptual, porque no se llama Escuela de Salamanca, la Escuela de Salamanca hasta el siglo XIX, es decir, es un concepto historiográfico como tantos otros. Pues un poco explicar eso y cómo evoluciona, eso fue lo que hice yo, y el día 13 pues un catedrático de Historia de la Economía, que es Agustín González Enciso, explicó cuáles eran las ideas económicas de la Escuela de Salamanca. Ahora, hoy, nos toca hacer una cosa un poquito diferente. Es verdad que vamos a tener dos mesas redondas. Esta, la primera, se llama Siempre en clave humanística, cómo no, la Escuela de Salamanca en clave humanística, soberanía y legitimidad del poder. Y de eso más vamos a hablar. Y hemos traído a tres jóvenes pero estupendos especialistas que saben de esto, ¿de acuerdo? Y que les voy a presentar. No quiero equivocarme porque sé dónde trabaja cada uno y lo que hace, pero prefiero un poco presentarles a todos y hablar de su trayectoria, que es una trayectoria muy llamativa en los tres casos. El caso de Sergio Bravo es ahora profesor ayudante doctor en el Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, doctor por esa misma universidad, con todas las distinciones que se puedan imaginar, incluido el premio extraordinario de doctorado, en fin, ha hecho una carrera realmente pues muy sólida. Ha estado en varios centros de investigación internacionales. El más llamativo, que seguramente le suene más, es el Instituto Universitario Europeo de Florencia, donde ha desarrollado parte de sus investigaciones. Y se ha centrado en el estudio de la gestión del poder en la primera mitad del siglo XVI, de tal manera que a nosotros nos viene muy bien porque es esa la raíz y el inicio, de esto vamos a hablar, de la Escuela de Salamanca desde el punto de vista cronológico. Entonces, entiende muy bien todo ese contexto, ¿vale? Y para eso es para lo que le hemos traído aquí. Él lo que hace es estudiar la intersección que podemos encontrar entre la historia política y la historia social del poder. Eso es lo que ha investigado, y está a punto de salir un libro suyo, muy bonito, la verdad, sobre las gobernaciones, sobre el peso del Consejo de Estado y las gobernaciones que ejerció la emperatriz Isabel en tiempos de Carlos V. Es decir, ese meollo del gobierno imperial en la península, porque el emperador está fuera, alguien gobierna en la península, pues en eso es en lo que se ha centrado, y de eso va su libro, que saldrá dentro de muy poco. Siempre muy atento al archivo, son personas de trabajo de archivo, y muy atentos al peso metodológico que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar bien, ¿no? De manera que encantada de que estés aquí, Sergio. Luego Lorena Velasco Guerrero, que la conozco por sus escritos, es decir, mientras que a Sergio y a Jaime los he conocido, los he visto crecer de alguna forma en sus distintas universidades, a Lorena no, pero es una investigadora magnífica. Ella se licenció en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y luego se doctoró en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ese ha sido su bagaje. Y ahora es profesora desde 2015 en la Universidad Francisco de Vitoria. Es profesora de la Universidad Francisco de Vitoria.
Y su investigación, que por eso la leí, me gustó mucho todo lo que hace, se desarrolla en el ámbito del derecho constitucional con atención a los derechos humanos desde una perspectiva filosófico-jurídica, así como en la tradición de la Escuela de Salamanca. Es decir, que sale de la Escuela de Salamanca que podamos gestionar nosotros hoy, ¿no? Ha participado, claro, en muchísimos proyectos de investigación competitivos, como hacemos todos, que es nuestra manera de operar, y entre ellos tiene uno muy interesante, Salvación política y economía, el comercio de ideas entre España y Gran Bretaña en los siglos XVII y XVIII, que debe ser muy interesante. Esto del comercio de las ideas, quién da ideas a quién con respecto a las innovaciones económicas. Dije, bueno, de esto tengo yo que seguirles la pista. O sea que muy bien. Y luego ha intervenido en muchísimos congresos nacionales e internacionales, incluido el que se ha celebrado hace muy poco, el Congreso del Quinto Centenario de la Escuela de Salamanca, en Salamanca, donde expuso la relevancia contemporánea de los fundamentos escolásticos para afrontar los desafíos actuales del constitucionalismo del siglo XXI, lo cual no deja de tener su importancia y es una manera de traer las realidades históricas a las realidades del día a día. Así que esperemos que esto también nos venga muy bien. Y luego ya, y ya no sigo, a Jaime Elipe le toca acortar muchísimo el currículum, pero es profesor ayudante doctor de Historia Moderna también, en la Autónoma de Madrid, en la Universidad Autónoma, así que tenemos Complutense, Autónoma y Francisco de Vitoria, están las universidades de Madrid, muchas de ellas aquí representadas. Es doctor por la Universidad de Zaragoza, luego completó su formación en la Universidad de Salamanca y es autor de, no voy a entrar, pero más de una cincuentena de publicaciones, y ahora mismo su investigación está centrada en el estudio de los secretarios reales tanto de Fernando el Católico como de Carlos V, sus redes familiares y clientelares, y en su formación académica. Es decir, estas élites que están trabajando dentro de la administración, tanto de la monarquía como del imperio, son élites que se forman en buena parte en el humus de la Escuela de Salamanca. Así que ellos tres son los que nos van a ilustrar esta tarde. Espero de verdad que lo pasemos estupendamente y paso ya de inmediato, para no hacerlo más largo, a plantear unas preguntas, que es un poco lo que vamos a hacer, y ver, bueno, pues qué más o menos nos podéis contar. Por supuesto, os podéis interrumpir o decir si yo sobre esto tengo algo que decir, pero hay como un orden que yo intentaré ir fijando a partir de preguntas que nos pueden surgir cuando estamos pues, analizando este fenómeno tan interesante que cumple 500 años de la Escuela de Salamanca. Y la primera pregunta va para Sergio, vamos a ir llevando un orden un poco aleatorio. Para empezar por el principio, yo me gustaría, que además yo sé que él tiene capacidad de síntesis, pues resumir un poco el ambiente formativo en el que se gestan las ideas del padre Vitoria. ¿Cuál es ese ambiente en el que es posible una innovación como la del padre Vitoria, que la estuvimos viendo el día 3? Explicamos un poco, bueno, él viene de París. ¿Cómo es posible que eso crezca y florezca de la manera que lo hace cuando él ya está instalado en Salamanca, de dónde ha venido, qué es lo que ha hecho, etcétera? Un poco explicar ese ambiente en el que es posible que esas innovaciones tan interesantes, desde un punto de vista teológico, filosófico, etcétera, puedan prender y puedan crecer de la manera en la que lo hacen. Esa sería la pregunta. Pues muchísimas gracias, Carmen. La verdad que es una cuestión, desde luego, amplia, pero yo creo que capital, está obviamente muy bien traída, porque además nos evoca una cuestión clave en todo esto, y es también entender que la dimensión fundamental de la Escuela de Salamanca es poner al sistema universitario español a la vanguardia en parte del conocimiento en Europa, ¿no? Y además en el contexto, y me referiré después seguramente, ¿no? a la cuestión de la reforma, o sea, que no es baladí que finalmente Trento, como producto intelectual, tenga su origen también en las apoyaturas de la Escuela de Salamanca, de la renovación teológica que se produce en España. Entonces yo creo en este sentido, a Vitoria hay que entenderle, yo creo, en dos dimensiones. Es decir, yo diría primero que es la dimensión parisina, que es fundamental, su formación. Recordemos que está allí más de 15 años, entre 1508 hasta el año 22-23, que regresa a Castilla. Son 15 años donde además entra en contacto con las tres vías, con las tres vías diríamos que era la forma en la que la teología se solía explicar o organizar las cátedras de teología en las universidades europeas. Más él tiene un maestro
a mí esto siempre me parece muy interesante, que es un exnominalista, ¿no? Con lo cual entra en contacto siempre con un converso, con alguien que ha visto la luz en la suma teológica, que eso es fundamental. Y precisamente eso es lo que les va a dar una clave que para mí es la flexibilidad que tiene la Escuela de Salamanca. Pero también me parece importante que no disociemos esto como fenómeno más concreto de la renovación universitaria general en la que esto respira, que yo creo que no lo hubiera hecho posible en otro momento. Y eso es también enormemente interesante, ¿no? O sea, esta idea de un lenguaje nuevo también para un tiempo nuevo, de todas las personas que estaban allí. Yo creo que esa renovación la resumiría rápidamente en tres grandes cuestiones, ¿no? Que es fundamental el renacimiento tomista, es decir, el reencuentro con la suma teológica, convertir la suma teológica en el gran libro de texto, diríamos, que sustituye el comentario de las sentencias de Lombardo, que es la base de la segunda escolástica y que además es mucho más argumentativo. Pero luego yo creo que hay dos elementos clave en esa flexibilidad que tiene Vitoria, ¿no? Que le convierte casi en una personalidad genialítica en este sentido como maestro de la escuela, que es tener la capacidad de dialogar con el nominalismo y con el humanismo sin una postura, diríamos, rígida de escuela, en un sentido completamente nuevo, y luego algo que es absolutamente rompedor, en mi opinión, que es el sentido histórico del momento, que es algo muy propio de él, que es el hacer dialogar la teología con la realidad del momento, ¿no? Y una flexibilidad enorme, ¿no? Y que, claro, bueno, recordemos que uno de los grandes escritos en este lustro terrible de la Reforma, que es entre 1512 y 1517, antes de las tesis, una de las primeras grandes escritos de Lutero en Wittenberg es hacerle una enmienda a la totalidad a la escolástica, ¿no? O sea, además como buen agustino, pues claro, también no hay que olvidar que la Reforma es fundamentalmente antiaristotélico-tomista, diríamos, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental. Entonces, en definitiva, creo que estas son sus apoyaturas, es lo que le permite realmente convertirse en lo que es, y yo creo que al final es una verdadera renovación de la tradición escolástica que la convierte además en un lenguaje público, notorio, útil, en esa legitimidad política que están buscando las monarquías dinástico-patrimoniales en expansión a principios del siglo XVI. Pues si tenéis algo que decir, perfecto, si no, porque al hilo de lo que él contaba, 15 años en París, desemboca en Valladolid, primero en su escuela, después en la propia Universidad de Salamanca, pero no es solo una dimensión castellana. La reforma que implementa Vitoria no es una dimensión solo castellana, y un poco por ahí van los tiros de la pregunta que yo le quería hacer a Lorena, porque hablamos mucho del desarrollo de Salamanca y de la Escuela del Pensamiento de Salamanca, pero ¿qué impacto tiene, por ejemplo, en Portugal? Que es muy, muy interesante saber qué pasa por allí. ¿Qué ocurre en la Universidad de Coimbra? Universidad de Salamanca sí, pero Universidad de Coimbra también. ¿Qué nos puedes contar de eso? La verdad que el impacto es importante. Al final, si analizamos históricamente, justo después de Vitoria y Soto, hay una expansión de todas las ideas de la Escuela de Salamanca. Yo diría que la expansión es por tres vías. La más importante por los maestros, obviamente. La segunda vía sería a través de los propios estudiantes, que es muy interesante ver el intercambio que hay de estudiantes y la convalidación de estudios ya en aquella época. Y por último, a través de los manuscritos. Sobre lo primero, habría que decir que hay dos focos. Coimbra va a ser el más relevante, pero también vamos a tener Évora. ¿Coimbra cómo? Pues con personas que se han formado, sobre todo, y esa es la importancia de Coimbra, sí que se han formado y han recibido esa formación en Salamanca y han ido allí, acudiendo un poco a la llamada del Imperio Portugués de necesito, como has dicho, formar a estudiantes, formar a personas, y para eso voy a llamar a profesores de toda Europa y especialmente en este caso también de Salamanca. Vamos a encontrar, por ejemplo, profesores de origen castellano en las cátedras de Derecho Canónico. Tenemos a Azpilicueta, tenemos a Mogrovejo, tenemos a Alarcón, ¿no? Que van a ocupar la cátedra durante bastantes años. Los más importantes, sobre todo, van a ser en Teología. La cátedra de Vísperas. De hecho, tenemos a Ledezma, que lo ocupará durante más de 30 años y él es discípulo directo de Vitoria y Soto. Entonces va a llevar las ideas allí. ¿Y quién le sucede a él? Pues le va a suceder Francisco Suárez. Entonces al final tenemos más de 60 años en que la cátedra va a estar ocupado por estudiosos y por personas formadas en Salamanca. En Évora serán menores. Tenemos a Ferrer,
El más destacado es Molina, pero también vamos a tener maestros que, aunque no tienen esa vinculación con Castilla, sí que han recibido la formación en la segunda escolástica, en las ideas y en los debates. Estudiantes también va a haber. De hecho, hay una tesis doctoral muy interesante de Cubas Martín del 2013 que hace pues, un estudio de todos los listados, un estudio prosopográfico, y calcula que más o menos, porque es verdad que siempre depende de cómo, en torno al 5%, 10, 11% de todos los estudiantes de Salamanca eran de origen portugués, que luego vuelven. Se calcula además que en su momento más álgido, en los años más importantes, llegarían incluso a ser más de un 20% de la población estudiantil en Salamanca. Claro, todas estas personas luego vuelven, ¿no? y llevan toda la formación que tienen. Y luego los manuscritos. De hecho, un lugar donde encontrar manuscritos salmanticenses es Coimbra, es la biblioteca, que es una maravilla para acceder. Además, yo creo que hay que destacar, sobre todo algunos especialistas, que no era una recepción pasiva, sino que ellos intervinieron y participaron en la discusión de ideas, en el desarrollo de las ideas, en la formación y en el debate. Al final, precisaron, fueron desarrollando. De hecho, es curioso, ¿no? Pero muchos estudiosos, sobre todo portugueses, en ese sentido, frente a esta idea o este nombre de Escuela de Salamanca, que dicen que, bueno, que centra institucionalmente todo en Castilla, en Salamanca, que habría que hablar de Escuela Ibérica o Escuela Ibérica de Paz, ¿no? Para hacer reflejo de esa importancia o ese intercambio de ideas que realmente hubo entre todas las universidades. Muy bien. Seguimos con esta apertura territorial, ¿vale? Y la siguiente pregunta, que ya le va a tocar a Jaime Elipe, sería si él puede explicarnos en qué consiste, y voy a explicar un poco por qué, este concepto de dominium. Hablábamos el primer día de este concepto de propiedad y derecho natural, ¿no? El dominium, que elabora Vitoria, y en qué medida ese concepto que elabora el padre Vitoria se aplica a las poblaciones precolombinas, es decir, nos vamos a América, estamos en América, y en qué sentido, y esto es una pregunta muy para él, porque él es el más medievalista de los modernistas que están aquí sentados, ¿vale? Es el que más sabe de medieval, ¿en qué medida rompe o no con la tradición jerárquica medieval ese concepto? ¿En qué medida, no? Y si sirve para enunciar el establecimiento de una igualdad jurídica universal. Son dos preguntas, te han tocado dos por ser el tercero. Bueno, siempre digo en clase que los historiadores tenemos que complejizar lo sencillo y simplificar lo complejo, y quizá ahora complejice lo complejo. Entonces, vamos a ir por partes, ¿no? Bien, lo primero de todo, el padre Vitoria, desde luego, es un intelectual de la más grande talla, pero no hay que pensarlo ni como un avanzado a su época, ni como un ser excepcional, ni nada por el estilo, sino que efectivamente tiene una trayectoria, es fruto de su época, y por supuesto pues hay un humus previo, evidentemente de su época parisina. Ya en España hay uno previo. Lo referiré muy brevemente porque somos tres y todo esto hablar, ¿no? Pero bueno, dejémoslo en que cuando los españoles son conscientes de que no son solo unas islas, esas Antillas, sino que es mucho más, se llega a la tierra firme. Colón ya va a tierra firme, pero pensemos que en 1519 se ha conquistado el Imperio Azteca y 12 años más tarde se ha conquistado el Perú, lo cual nos hace ver los ritmos son frenéticos. Bien, hay un problema muy importante desde el primer momento y es, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Tenemos legitimidad? ¿No hay legitimidad? Los indios podemos emplearlos, podemos quitarles sus tierras, ¿no? Sí. Y ahí se establece un debate muy interesante que va un poco al vaivén de la situación. En 1504, poco antes de morir la reina, ya se hace una junta, pero luego ya es en 1512 donde salen las famosas ordenaciones, que no leyes, de Burgos, donde, bueno, eso se ha propuesto como inicio de los derechos humanos, nada más alejado de la realidad, ¿de acuerdo? Bien, en esta junta de 1512 hay dos personas fundamentales, el jurista Palacios Rubios y el teólogo Matías de Paz. ¿Por qué hablo de estos antes del padre Vitoria? Bueno, pues porque van a proponer una serie de cosas de forma un poco aislada, cada uno desde su campo, que luego el padre Vitoria va a integrar de una forma realmente orgánica y corpórea dentro de su estructura de pensamiento tomista, porque al fin y al cabo él es teólogo y él estudia la ciencia de todas las ciencias,
que es lo que alumbra todo lo demás, ¿de acuerdo? De tal manera, en síntesis bárbara, ¿qué es lo que proponen? Pues desde el derecho y desde la teología lo que proponen es la humanidad, racionalidad y propiedad de estos indios, y por otro lado que están en un estado de ignorancia tal por el cual no atacan a la fe porque la odien, sino que simplemente se defienden porque al fin y al cabo han estado desconectados de la revelación, ¿vale? Esto parecen unos ingredientes un poco así que nadie aquí les sorprenderá posiblemente, pero en ese momento tienen una importancia totalmente capital. Bien, el padre Vittoria, en esa línea de pensamiento que ya se ha desarrollado, él mezcla todo en la batidora, podríamos decir, y desde luego partiendo de un riguroso análisis lógico que intentaré pues desarrollar torpemente, desde luego, pues es cuando llegamos al concepto de dominium. Eso es. ¿Por qué es importante este palabra, por así decirlo? Va a salir mucho latín, así que pido cierta paciencia. Bien, es precisamente por el hecho de estos indios que acabamos de descubrir son propietarios o no de sus tierras. Y esto es fundamental porque en razón de eso se justifica si se pueden apropiar de sus tierras y de todo lo que hay debajo de sus tierras y en sus ríos y demás, que es la idea de terra nullius, es decir, esto parte del derecho romano, que significa que si algo no lo usa nadie, pues uno lo puede tomar para sí mismo. Claro, esto puede parecer una cosa muy bizantina, muy fina y demás, pero los españoles en 1500 se están preguntando si los indios son realmente propietarios de esas tierras o no. Algún siglo más tarde, quizá les suene, los británicos en las tierras que toman a los indios, pero en Norteamérica, pues no se les va a ocurrir plantearse eso, no. Y esto, si avanzamos el tiempo, en los años 80 del siglo XX, es decir, creo que muchos de aquí ya estaban vivos, el reino de Noruega usa esta idea de tierra desocupada pues para que los samis que están en el Ártico pues bueno, no hagan uso de esas tierras. Es decir, que no es una tontería bizantina, sino que es una cuestión de la máxima enjundia, que unos deciden preocuparse por ella y otros no. Efectivamente. Bien, yendo a esto, ¿qué es el dominium? Que me estoy alargando mucho, perdón, Carmen. Es un término muy denso y cambiante, ¿de acuerdo? Todos los términos van cambiando a lo largo de las distintas épocas, y lo mismo sucede con esta idea de dominium. El padre Vittoria lo sitúa como la facultad racional de disponer de algo en beneficio propio. Luego lo irán enriqueciendo unos y otros, pero bueno, podríamos quedarnos con esta idea de facultad racional, ¿de acuerdo? Y esto es fundamental. Por lo siguiente, él, como buen teólogo, entre otras muchas cosas que desarrolla una antropología, es decir, cómo se entiende al hombre. Y lo entiende de dos maneras fundamentales. Y no es que una sea más importante que la otra, sino simplemente, pues, primero una y después otra. La primera es imago Dei. Esto nos sonará a todos, ¿no? Dios creó al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bien, por lo tanto, el hombre, como imagen de Dios, en ningún momento pierde esta virtud, esta capacidad intrínseca. Por lo tanto, esto afecta directamente a aquellos políticos reformados, sobre todo teólogos, es decir, protestantes, que están diciendo, no, es que si uno está en pecado mortal, se le pueden quitar sus posesiones. No, es que si tal, no. Él dice, no, somos hijos de Dios, por lo tanto, nadie nos puede quitar este dominium que tenemos por el sencillo hecho de serlo. La otra cuestión fundamental, la racionalidad de todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen racionalidad. Cuidado, no significa que eso esté ligado al uso de razón. Hay locos, niños, ancianos en estado senil, etcétera, distintas cuestiones, ¿no? Pero una cosa es que todos somos racionales, otra cosa es que usemos la razón siempre, a menudo, o estemos impedidos de usarla. Estas dos cuestiones les pido que las más o menos las retengan, porque a partir de eso trabaja todo lo demás y opera. Entonces es fundamental. Por lo tanto, ¿tenían verdadero dominium estos indios? Pues obviamente la respuesta es positiva. Sí, tienen dominium, y el
padre Vitoria nunca pisó América, pero el padre Vitoria conocía de primera mano qué es lo que sucedía allí. Había unas sociedades pues más o menos desarrolladas, tenían unos sistemas económicos pues más o menos desarrollados. Desmiente que sean esclavos por naturaleza, como categorizaba Aristóteles, que Aristóteles está muy lejos, pero Aristóteles era el libro de referencia para prácticamente todo. Y luego, pues, en fin, algunas cuestiones que ya hemos esbozado contra lo medieval, que hay que entender que no es que un día se acuesten medievales y otros modernos, pero en fin, está un poco a caballo entre dos épocas, ¿no? Pues luego ahondaremos sobre ello. Me interesa del tema de las sociedades organizadas, la idea de son organizados, son unas sociedades más o menos paraestatales, pero es cierto que no se detecta una nobilitas, como decía Santo Tomás, y esto es fundamental. No es que no hubiera una nobleza, pues los caciques, los emperadores, no, claro que existía una nobilitas en el sentido espiritual, filosófico, sí, de nobleza virtuosa, letrada, que realmente practicara y cultivara las virtudes. Que eso es un portillo que deja abierto para lo que luego podemos desarrollar. Y por último, igualdad, sí, pero no. Porque existe un universalismo normativo, es decir, todos somos iguales, pero no todos somos iguales políticamente, sino que estamos jerarquizados. Y esto tiene que ver con la nobilitas, pero sí, lo dejo aquí y ya continuamos luego, si os parece. Bueno, pues muy bien. Yo creo que nos lo ha resuelto porque es un proceso complejo y que es difícil entrar en él, y yo creo que nos lo ha hecho fácil y lo hemos comprendido bastante bien. Así que muy bien, Jaime, la síntesis también, ¿no? Volvemos a la rueda, a Sergio, y como hemos entrado en América de lleno, a mí me interesa, no solo América, porque Lorena nos ha hablado de la escuela, de cómo la Escuela de Salamanca tiene una presencia clarísima, que incluso se discute si habría que llamarle Salamanca o Ibérica, o tendríamos que ver de qué manera, pero es que me interesa la dimensión, no solo americana, de la Escuela de Salamanca y su influencia, sino la influencia de los maestros de la Escuela de Salamanca en el mundo protestante. Es decir, en la Europa que no es católica. Y si nos puedes contar algo de eso, pues... Sí, ciertamente es verdad que la dimensión, y en eso, bueno, estoy de acuerdo con lo que decían los compañeros, comentaba Jaime, que es verdad que obviamente no es que se levante en un día moderno, pero sí que es cierto hacer estas genealogías de la modernidad que se han llamado alguna vez. Es decir, sí hay algunos puntos de ruptura que a mí sí me parecen importantes. Entonces yo creo que una idea que yo quisiera destacar aquí, porque creo que es central para entender el proceso, es que hay que comprender esta dimensión, la verdadera dimensión de la Escuela de Salamanca, en la significación que tiene la renovación humanístico-renacentista de las élites intelectuales en Europa, y que eso sí es un cambio respecto al universo medieval, porque realmente los teólogos de la Escuela de Salamanca participan de lo que es una primera comunidad científica integrada, y en la que también están en diálogo con los primeros pasos de lo que será el gran desafío herético protestante, ¿no? Pero realmente es importante eso, señalar la significación que tiene esa renovación, ¿no? Que es de integración y de cohesión. Y no lo olvidemos nunca, no a través precisamente de la imprenta, que consolida saberes previos o saberes ya consolidados, sino a través del manuscrito. Esto es. Y sobre todo del cultivo del género epistolar. Es decir, del carteo, ¿no? El triángulo famoso Vives, Santo Tomás Moro, Erasmo. Es decir, es que es este universo, ¿no? Donde los textos circulan, se comentan. Eso es una novedad que no, ese nivel de integración no existe en la primera escolástica, por ejemplo, ¿no? Ciertamente, y lo comentaba antes Lorena, es el problema de ese, bueno, claro, Salamanca, pero sí es verdad que hay que reivindicar una cuestión, es que esto ocurre en los márgenes del sistema universitario español y dentro de la Universidad de Salamanca. Yo creo que eso, al César lo que es de César. El debate sobre la definición de la escuela, la verdad es que es muy arduo. Es verdad que se corren muchos riesgos, ¿no? Yo, desde luego, no estoy demasiado de acuerdo en constreñirlo excesivamente. Tampoco puede ser que todo el pensamiento de la neoescolástica española sea Escuela de Salamanca. En Salamanca también hay
gente que no participa de Vaya. esto, es decir, la heterogeneidad aquí es evidente, ¿no? Pero sí que hay un elemento de flexibilidad, de renovación que conviene también, es decir, hay una amplitud sobre el concepto, ¿no? Al menos en mi opinión, porque efectivamente sí, yo creo que sí que rompe las jerarquías medievales y por eso es una nueva escolástica, absolutamente. Y en ese sentido, yo lo que destacaría, y también para entender el diálogo con los protestantes, que se producirá sobre todo a través de sus discípulos, ¿no? Allá habría que hacer esa, por esta parte, interesantísima genealogía de cómo la Escuela de Salamanca es la prima apoyatura de la Compañía de Jesús. Es decir, que es que hay que entender cómo se llega a Trento. Es que armar la respuesta, eso explicaba yo a los alumnos hoy en la clase de la Reforma. Es que, claro, ahora a nosotros nos parece muy fácil, las 95 tesis, ¿no? Bueno, pues nada, esto lo desmontamos en un momento, ¿no? Es que armar la respuesta a una herejía de esa profundidad es que es una cosa inédita para la historia también de la Iglesia, ¿no? Entonces yo creo que ahí yo destacaría 4 cosas, ¿no? Muy rápidamente. La infraestructura universitaria ibérica en expansión, o sea, creo que esto conviene que lo reflexionemos, o sea, es la fundación de Alcalá, la renovación de las cátedras en Salamanca, una cuestión que hasta hoy nos parecería rara, ¿no? Es que en terminología actual Vitoria no es endogámico. ¿No? Ha ganado la cátedra sin ser de allí. Sí. Es decir, que ahí hay una novedad, famoso dato, ¿no? Es decir, una comunidad universitaria de casi 7.000 estudiantes. El papel que tienen las órdenes religiosas, ¿no? Es una idea también muy manida, pero que a mí me parece interesante, que hay muchos que se han preguntado, bueno, ¿qué hubiera sido de todo esto si los defensores del aristotélico, de Aristóteles y de Santo Tomás hubieran sido los franciscanos? Exacto. ¿Dónde estaríamos, aparte de posiblemente condenados? Pues, no, quiero decir, es decir, la capacidad, enorme capacidad organizativa que tienen los dominicos, que es el tema americano, es decir, porque América es un laboratorio de ideas. Es el laboratorio donde ellos dicen, oye, pero cuidado, no perdamos una cosa de vista. Según se forman las universidades en América, los primeros que las ocupan son los dominicos. Tal cual. Y eso es posible gracias a uno de los grandes santos españoles, ¿no? Y luego la globalidad de los lenguajes, que sería para mí fundamental en esa flexibilidad. O sea, son temas globales, pero en un lenguaje que es de lógica universal. Y eso es muy de Vitoria en esa readaptación tomista, ¿no? Y eso también les permite ser exportables, porque al final la forma en la que ha pervivido la Escuela de Salamanca también sería una pregunta interesante, es decir, ¿qué les ha hecho sobrevivir cuando no hay una demasiada buena valoración en general del pensamiento español? Y sin embargo, sí se ha podido construir, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho también con la lógica de lo exportable que es ese lenguaje. Es decir, que no es un lenguaje ni excesivamente coyuntural ni excesivamente complejo, sino que tiene un nivel de facilidad que es muy amplio, ¿no? Entonces, en este sentido, pues claramente Salamanca pues, es más que un aula, que duda cabe, es una nueva forma de producción intelectual y un diálogo con todas las élites intelectuales, insisto, ya integradas, cohesionadas en esta primera comunidad intelectual europea. Muy bien, pues no nos vamos a ir de América, seguimos un poco instalados en América. Le toca ahora a Lorena la pregunta y ella que es doctora en Derecho, las bases jurídicas que legitiman la conquista, ¿cuáles serán para Vitoria, para la Escuela de Salamanca? Porque claro, esto no, pero esto sí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que legitima la conquista para él? Y si tiene que ver los procesos de evangelización o no con esto. Pues es muy interesante, él lo va a denominar los títulos, ¿no? ¿Qué títulos hay para la conquista? Sobre todo lo vamos a encontrar en dos de sus reelecciones, de Indis, de los indios, y de Iure Belli, que son los dos puntos. Y es muy interesante porque él comienza, como es tan sistemática, bueno, toda la segunda escolástica, discutiendo los títulos que ya existían en ese momento y que se justificaban, ¿no? Que eran la donación papal, la desigualdad natural, que ya ha hablado un poco Jaime, y también, sobre todo, la idea del imperio universal de los emperadores. Y él va a ir uno por uno diciendo por qué estos títulos son espurios y no sirven, ¿no? Al final, la Donatio Alexandrina se justificaba y Vitoria va a decir que frente a esta idea de que el Papa puede donar territorios y dar territorios a los distintos monarcas, que no es cierto, que la autoridad del Papa es espiritual, pero no es temporal, y que por lo tanto este título no es válido, ¿no? Que no tiene jerarquía sobre estos reinos y no los puede donar como tales, ¿no? Entonces esa será pues, la primera gran crítica que haga. Después la desigualdad,
Claro, se afirmaba esta idea de que los indios no eran iguales, que no tenían una capacidad natural, racional, y que, por lo tanto, no tenían capacidad de autogobernarse. Entonces, la superioridad de los europeos que tenían que ir allí a establecer pues, un gobierno. Vitoria va a decir que tampoco, que no tenían una racionalidad natural y tenían esa capacidad de jurisdicción, que es muy interesante, ¿no? De establecer lo justo dentro de sus capacidades y de dominio, ¿no? de territorio. Entonces, también va a decir que este título no nos sirve. Y luego, por supuesto, la idea de que el emperador cristiano, el monarca cristiano, pues tenía potestad de ir a cualquier reino pagano y hacer lo suyo, no es un título válido para Vitoria. Al final, él lo que va a decir es que si la comunidad política existe, tiene una capacidad de autogobierno y que hay que respetar esa capacidad. Entonces, una vez que desmonta los argumentos o los títulos, las bases jurídicas que había en la época, va a decir, bueno, entonces, ¿qué bases jurídicas hay? ¿No? Claro, ahora ¿cómo lo justificamos? Entonces, es muy interesante porque va a empezar a hablar de estos derechos, de estos ius, de estas facultas, ¿no? El primero es el ius comunicandi, el derecho a comunicar. Es decir, toda persona tiene derecho a comunicar y a circular por los territorios, siempre que lo haga pacíficamente y reconociendo la autoridad local, las estructuras locales. Claro, si hablamos de comunicación, estamos hablando también de comercio y de la posibilidad o el derecho a viajar. Por otro lado, dentro y como una derivada está el ius predicandi, que al final es un derecho a comunicar la nueva del Evangelio. Que es muy interesante porque mientras que se puede hacer pacíficamente, Vitoria, y ahí va un poco lo de la evangelización, siempre va a decir que tiene que ser pacífica, no es título suficiente como para iniciar una guerra. ¿Por qué? Porque al final el acto de fe en sí mismo es un acto libre y racional, entonces no tiene sentido que tú lo impongas. Y luego va a hablar, que es interesante, de esa protección de ese derecho natural y de acabar pues, con abolición de prácticas que son gravemente injustas, gravemente contra natura, como son los sacrificios humanos. Eso sí que va a ser causa justa para poder intervenir dentro de una comunidad o de una sociedad. Y por último, claro, si tenemos todos estos criterios como causa, pues ¿qué pasa si vulneran el derecho de transitar o qué pasa si, por ejemplo, se impide a los predicadores predicar o a los neófitos, sobre todo la protección de los nuevos conversos? Y él va a decir, bueno, pues son causas suficientes para poder intervenir para lo que él denominará la guerra justa, ¿no? Y esos son los títulos que él afirma y que va a ir desarrollando. Posteriormente, esos títulos se aplicarán ya allí de una manera un poco complicada y se sacarán de contexto, pero Vitoria es verdad que los afirma en este marco de referencias. Muy bien, muy claro. Nos ha quedado bastante claro todo este proceso. Hay una palabra que nos ha surgido en la mesa, ¿no? Y que está dentro del título de la mesa, que es soberanía y legitimidad del poder, de esas cosas estamos hablando, y la soberanía le ha vuelto a tocar a Jaime Lippe, ¿no? Porque yo le quería preguntar cómo resuelve Vitoria y alguno de sus discípulos, no solo él, la, digamos, tensión que surge entre la potestad civil, el poder del rey, y la potestad espiritual, el poder del Papa, que ya nos ha salido, que Lorena nos ha contado que para Vitoria el Papa no tiene el poder de repartir tierras, ¿no? Las bulas alejandrinas famosas que sirven tanto a la corona de Portugal como a la española para iniciar su proceso de expansión atlántica. Así que, ¿cómo resuelve Francisco de Vitoria esta tensión entre la potestad civil, la potestad espiritual y, de alguna manera, cómo sienta las bases del Estado moderno secular, que esto a los modernistas nos interesa bastante, ¿no? Y se lo estamos preguntando a este medievalista en evolución, que es Jaime Lippe. Me voy a tomar la licencia de ir al día de hoy para luego volver al medievo. Muy bien, genial. A día de hoy sigue siendo un poco la cuadratura del círculo, ¿no? De vez en cuando se saca el espantajo de hay que separar definitivamente la Iglesia del Estado. Bueno, pues se va haciendo, no sé, 1700 años, una cosa por el estilo, ¿no? Desde que el cristianismo deja de ser perseguido en el Bajo Imperio, empieza a surgir pronto el, bueno, ¿quién es el que manda de verdad? ¿El emperador, que está en Constantinopla, el Papa, que está en Roma, unos, los otros? Bueno, pues ahí todos los distintos intelectuales han vertido ríos de tinta al respecto, ¿no? Y bueno,
pues en algunos momentos de la Edad Media parece que se impone el cesaropapismo, en otros parece que es el Papa el que consigue ganar el pulso, pero al final lo que se está dirimiendo es el dominium mundi, es decir, quién es el que manda en toda la faz de la Tierra, ¿no? Quién tiene la potestad absoluta. Todo esto tiene nombres en latín muy complicados, pero es que si no ya me van a tirar por la ventana, entonces no es cuestión. Bien, entonces una cosa que sí que me parece interesante señalar es que todos estos neoescolásticos o secundoescolásticos, o como queramos llamarlo, desde luego el padre Francisco de Vitoria, no son autores medievales que hacen comentarios en los márgenes, hacen glosas y el autor original es el importante. Por ejemplo, ¿quién construyó la catedral de Burgos, por ejemplo? ¿Quién construyó? Nadie lo sabe, es un anónimo, ¿no? Lo que importa es la obra, no el actor. En este caso es totalmente distinto, son autores que escriben y ellos tienen protagonismo y son víctimas de su propio ego, por supuesto, y escriben contra otros que son víctimas a su vez de su propio ego. De forma que cuando están reflexionando sobre los problemas en América, realmente están pensando en a ver cómo le sacudo a Martín Lutero, a Melanchthon o a Wycliffe, que llevaba muerto 150 años, entonces era mucho más fácil porque no iba presumiblemente a escribir nada al respecto para defenderse, ¿no? Entonces, el padre Vitoria lo que va a hacer es, cuidado, y es que esto hay que recordarlo, él es dominico, él es tomista y él es teólogo, pero va a intentar la cuadratura del círculo, que es la separación entre el poder civil y el poder religioso, de una forma, pues ya para darle carpetazo a este tema que al final llevaba ya arrastrándose pues más de un milenio con la cosa, ¿no? Entonces, les pido que mínimamente retomemos a eso de la antropología que antes hemos hablado, pero bueno, al final todo se reduce a muy pocas cuestiones, ¿no? Y además pasajes todos de sobra conocidos. Lo primero de todo es la naturalidad de la sociedad, es decir, el ser humano nace frágil, vulnerable, tal cual salimos del vientre materno, pues no somos capaces de absolutamente nada, con muchos más años a veces tampoco somos de mucho más, pero bueno, y esta fragilidad es lo que obliga al ser humano a la sociabilidad. De hecho, Adán, pues sí, estaba muy contento dominando las fieras y los árboles y todo, pero no necesitaba a alguien con quien sociabilizar. Y entonces, esto sí es carne de mi carne, ¿no? La sociabilidad es necesaria y es previo a cualquier estadio, es natural, no se había desarrollado una religión ni nada por el estilo. Y poco después se genera la familia, primera organización de carácter orgánico, o sea, en sí mismo natural, orgánico, sin que exista una religión como tal. Por lo tanto, partiendo de esta base y siguiendo una lógica, dice, bueno, pues es que realmente las sociedades se organizan a sí mismas ya en un estadio natural, no media en ningún momento nada de la religión, lo cual esto ya podemos ir vislumbrando un poco los caminos que va a ir siguiendo en buena lógica. De hecho, esta organización, que si pasamos de la familia, pues pasamos a las bandas de cazadores-recolectores, la tribu, el Estado, lo que queramos, ¿no? Realmente es una cuestión meramente temporal, organizativa, pues para mantener la seguridad, el orden, quizá la limpieza, en fin, cosas un poco básicas para la vida. Pero en nada de esto media la religión, ni la revelación, ni nada por el estilo. Por lo tanto, ya vamos viendo cómo el plano religioso queda delimitado a lo religioso y no a la vida civil. Bien, por otro lado, cada sociedad se organiza como quiere, ¿no? Esto de, no, el rey lo ha puesto Dios. Bueno, pues esto el padre Vitoria dice, no, porque en unos sitios lo han decidido poner una república, una oligarquía, otras formas de gobierno que quizá todavía no se han inventado, pero cada uno, cada pueblo, cada nación se organiza como mejor le parece. En el fin último encontramos a Dios como causa primera, pero ya está.
Es decir, tampoco Dios ha puesto a los reyes con su dedo, ni a los príncipes, ni a las repúblicas. Si el Papa, como ya ha comentado la compañera, pues se tiene que ceñir solo a lo espiritual, ya vamos completando el panorama. La justificación es sencillísima. Jesucristo no montó un reino como todos pensaban que iba a montar terrenal. Por lo tanto, el vicario de Cristo en la tierra pues tendrá que limitarse a sus cosas meramente espirituales. Y luego ya por último una cuestión de las leyes. Si estas sociedades se generan de forma natural al margen de la religión, las leyes que emanan de ellas obviamente no necesitan que estén ratificadas ni que se les dé fuerza de ley mediante la religión. Por lo tanto, ya tienen fuerza en sí mismos. Con todo este corpus, ¿a dónde se conduce? Claro, esto hay que pensar que a nosotros nos encajan bastantes cosas en la mente, quizá quitando el ingrediente divino de todo ello. Pero claro, la pendiente por la que se va deslizando cada vez más rápido es francamente peligrosa en unas monarquías que supuestamente tienden a ser absolutas. Bien, por lo tanto, las bulas alejandrinas y todo lo demás ya queda descartado. No se puede hacer la guerra a los príncipes infieles porque sí, sino que tiene que haber efectivamente una causa justa. Y esto quizás sea lo más interesante: si el Papa no puede pretender por el estatus espiritual el dominio del mundo, tampoco puede hacerlo el emperador, porque si cada nación se organiza como ella quiere, de forma natural, el emperador no puede forzar a los distintos pueblos a dominarlos. Y todo esto nos lleva a lo último, que quizás sea lo más interesante por las consecuencias ya posteriores que tuvo, ya ha entrado el siglo XVI y principios del XVII, ¿no? Que es la idea del régimen tiránico. ¿Qué es lo que sucede cuando las leyes son injustas? Bueno, solo se tienen que cumplir si y solo si son justas. Pero claro, los reyes o los distintos estados que se conforman pueden acabar pasando por encima de las leyes, de tal manera que sea una tiranía y una opresión al pueblo. Como estos reyes no los ha puesto Dios, ni es un castigo de Dios por los pecados del pueblo, sino que es una desviación de lo que tiene que ser, que es la norma moral del bien común, es derecho, pero es obligación de los vasallos precisamente rebelarse contra esta situación antinatural, podríamos decir, que en última instancia va realmente contra la ley divina. Por lo tanto, el tiranicidio, no en el Padre Vitoria, pero más adelante, en fin, no hace falta tampoco ser el alumno más listo de la clase para ir hilando que efectivamente esto va a justificar los distintos regicidios, principalmente en Francia, sí, que vamos a constatar durante el siglo XVI y primeros momentos del siglo XVII. En definitiva, yo creo que lo más interesante, aparte de esta separación, es precisamente la idea de limitación del poder, de cómo el poder es realmente fuerte siempre y cuando está limitado por un estado de las leyes. Bien. Bueno, vamos vislumbrando la realidad tangible de la escuela y de los planteamientos de la Escuela de Salamanca cuando el día de la introducción decíamos, bueno, es rompedor, interesante en este aspecto, y claro, en una conferencia tú eres enumerativa. Es muy interesante establecer una mesa de este tipo porque sigue aquí, se puede profundizar en cosas que simplemente se han enunciado de una manera más o menos rápida en una conferencia de tipo teórico, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final, nos toca la última a cada uno. Empiezo de nuevo por Sergio y hemos hablado aquí ya todos de la guerra justa, ¿vale? Bueno, pues un poco más, porque te voy a pedir que nos recuerdes en qué contexto se produce esta polémica de la guerra justa y cuáles son los principales principios que sobre ella enunció Vitoria. Y también, y aquí ya nos empezamos a meter en harina de otro costal, si te es posible, tampoco, ¿vale? Tampoco es obligatorio, pero si te es posible, en el contexto actual, yo sé que esto te gusta, por esto te lo pregunto, en el contexto actual de los conflictos asimétricos, ¿vale? Lo estamos haciendo todos los días si leemos el periódico, ¿no?
En ese contexto de los conflictos asimétricos, ¿qué vigencia mantienen los requisitos del jus ad bellum salmantino frente a la doctrina de la guerra preventiva? Por el principio, ahora viene el quinto toro, siempre es el más difícil. Y entonces, realmente, bueno, el tema del contexto, yo creo que nos ha estado sobrevolando. Perdón, y a mí que me gustan tanto también los conceptos, ¿no? Yo creo que ha estado sobrevolando algo que no le hemos puesto nombre y que nos explica muchísimas de las cuestiones, y es, yo creo, donde nace además esta polémica, que es la disolución del orden feudal en Europa, ¿sí? que es una de esas genealogías de la modernidad, y que recordemos que ese orden feudal lo que se basaba era en los poderes, en la idea de los poderes universales, del dominium mundi, la idea y su querella, la querella entre el papado y el imperio, ¿no? Entonces, es una etapa en este sentido especialmente efervescente por los cuestionamientos políticos que se hace de esa realidad política. O sea, primero la emergencia en su totalidad de la lucha por la hegemonía, en la que España es la principal protagonista, recordémoslo, o sea, porque es la primera que ejerce una hegemonía continental, diríamos, moderna, la ruptura de la cristiandad occidental, es decir, el desafío que supone y la ruptura de las implicaciones políticas de la reforma, la confesionalización de los estados, por supuesto, el descubrimiento y la conquista de América, ¿no? Ese sería un gran contexto causal, la disolución del orden feudal, creo que es fundamental. Luego algo sobre lo que a veces creo que se les hace dialogar poco, y tú sabes, querida maestra, yo soy muy de Maquiavelo, es también el punto de la emergencia del pensamiento político moderno. ¿Y cómo dialoga esto con la Escuela de Salamanca, ¿no? Y me explico. Pensemos que la relevancia que tiene Maquiavelo es que de alguna manera rompe con la tradición, entre comillas, de la politología del mundo de lo ideal, ¿no? La ciudad de Dios, utopía, de Santo Tomás Moro. Es decir, hay que hacer, pues eso, vamos a una isla, lo que tiene que ser, ¿no? Y sencillamente el tratado de Maquiavelo, el príncipe, en eso es muy simple. Es, bueno, yo no sé lo que debería ser, voy a intentar ver qué es lo que es y voy a intentar darle una explicación. Y yo creo que ahí se problematiza mejor el debate de la guerra justa, porque realmente entra en la materia de entender, bueno, efectivamente, la cuestión no es si la guerra existe ni por qué existe, o sea, existe, es una realidad humana la que la teología, ¿no? en esa lógica holística que hemos hablado de la teología como madre de todas las ciencias, tiene que entrar, y a partir de ahí la pregunta realmente es, ¿cuándo es legítimo el uso de la fuerza? ¿Cuándo se puede considerar legítima la guerra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que él en eso tiene una argumentación básica en tres principios. Tiene que haber una autoridad legítima que sea la que hace esa guerra, con lo cual excluiría, diríamos, en términos maquiavélicos, la venganza del príncipe, no puede ser una causa de guerra. Desde luego, la causa tiene que ser justa en el sentido de que tiene que haber una injuria, diríamos un casus belli justificado, ¿no? La defensa frente a la agresión sería el ejemplo clásico, ¿no? del pensamiento de Vittorio, y luego también la intención recta, que esto es tomismo puro, es decir, la guerra se hace para restablecer la paz, ¿no? Es decir, la guerra como principio activo de la paz, ¿no? Luego habría que añadir, es verdad, ¿no? Los principios, podríamos decir, prudenciales, ¿no? La proporcionalidad, que fuese el último recurso, la moderación en el uso de la fuerza. Y desde luego, bueno, entrando en el tema muy arduo, ¿no? de la guerra preventiva, yo creo desde luego que el marco conceptual de la Escuela de Salamanca, desde luego, yo creo que era muchísimo más restrictivo que en nuestra actual sociedad internacional, ¿no? Y sobre todo que las actuales políticas de seguridad que hicieron saltar por los aires algunos de los acuerdos de la ONU y de la OTAN hace ya mucho tiempo. Ya tampoco le podemos preguntar ni a los reformados del siglo XIV, pero a Dick Cheney tampoco, que sería uno de los, yo creo, uno de los entre 2001, 2002, 2003, que hacen saltar por los aires ese punto, ¿no? Y yo creo que eso ahora se ha transformado, ¿no? Enormemente. Es verdad, y por retomar y terminar, quizás una última idea que me parece importante, es que ciertamente la legitimidad del uso de la violencia siempre ha sido un tema muy arduo. Además, yo creo que eso sigue siendo incómodo para cualquier poder, como en parte también lo fue en su época los planteamientos de Vittoria. Yo creo que eso pues, no se ha superado, y los límites siguen estando muchas veces en lo racional, y también, bueno, habría que, obviamente, entrar en el debate de la técnica, ¿no? Es decir, de lo que supone hoy día los avances tecnológicos. Muy bien, pues nada, os queda una pregunta a cada uno para Lorena. Quizá
La última pregunta va a tener que ver con una cosa que a mí me gusta mucho, que son la revisión de los paradigmas historiográficos asentados en nuestros discursos académicos, ¿no? Mi pregunta es si es exacto o no considerar a los teólogos de la Escuela de Salamanca como precursores de la Ilustración, adelantándose a Locke, a Rousseau, en la idea del contrato social. Esto lo hemos leído, lo leemos en los manuales muchas veces. Esto hay que revisarlo, esto es así, esto no es así. La verdad es que sí, ¿no? Al final se está planteando y se están haciendo bastantes pues estudios, ¿no? Y investigaciones que quieren buscar este hilo conductor, ¿no? Para realmente poder afirmar o realizar estas afirmaciones con una base sólida. Ciertamente, al final, lo que nos encontramos es esa renovación de los estudios universitarios, esa aproximación a las ciencias, y hay un cambio de la teoría a la praxis, y eso ya lo introducen ellos. ¿Por qué? Porque al final, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención por qué le importaban tanto las cuestiones jurídicas y por qué desarrollaron tantas cuestiones prácticas. ¿Se puede aplicar la ley a una persona extranjera, por ejemplo? ¿No? Es una cuestión que ya la va a tratar Suárez con mucho detalle. Dices, bueno, ¿por qué? Bueno, porque son teólogos morales, entonces tienen que responder principalmente, y tienen que responder a lo concreto, ¿no? Al final es para saber si es pecado o no, pero tienen que dar una respuesta concreta a cuestiones muy concretas, y eso es un cambio que va a dar lugar a una afirmación o a un desarrollo de conceptos, sobre todo en el ámbito jurídico, pero también teológico, económico, que después van a irse desarrollando en la modernidad. Por nombrar unos pocos que nos pueden ayudar. Es muy interesante el cambio que se hace o la transformación que se hace en la Escuela de Salamanca del derecho como lo justo al derecho como facultad, ¿no? Y eso es verdad que es un fruto de ese encuentro entre pues el derecho romano que viene por el tomismo y esa idea tomista recibida del derecho romano, pero empieza a entrar el nominalismo. Entonces, los derechos, ya empezamos a hablar de derecho natural subjetivo, ¿no? Es verdad, en cierta manera, son las facultades, ¿no? El dominio se ve como facultad, la propiedad se ve como una facultas, algo que se reconoce al sujeto y que éste puede ejercer. Esto es un cambio totalmente de paradigma que después vamos a llevar al derecho constitucional contemporáneo en gran medida. Luego, pues ese principio de una igualdad natural, una naturaleza compartida, Roma era impensable. No, es verdad que lo podemos encontrar vislumbrado en los estoicos, pero era anacrónico en el derecho romano. Entonces aquí se va a empezar ya a extender y sobre todo a afirmar de forma más general. Como ha dicho Jaime, ¿no? Lo ha mencionado, la limitación del poder político, y aquí es muy importante, la idea de que la soberanía es de la comunidad política y que esta soberanía a través de un pacto lo cede a un gobernante. Pero claro, como responde a un pacto y a una cesión, está limitado, no puede hacer lo que quiera. Obviamente la mayor de las limitaciones es el bien común, está condicionado. Y en última instancia, pues si no respeta el pacto, no respeta el bien común, pues llegaríamos al tiranicidio, ¿no? A deponer al gobernante injusto. En el pensamiento económico es importantísimo, total. ¿no? La idea... Lo hablaremos en la próxima mesa redonda. Ya lo veréis, pero el tema del contrato, del valor, de los precios, del crédito, de la propiedad como derecho, pues es que todo empieza ahí, ¿no? Es muy interesante para ir respondiendo. Y luego es verdad que uno de los temas que es bastante interesante por cómo lo desarrollan, se plantean muchos estudiosos, ¿no? En la Escuela de Salamanca, muchos maestros, el estado, lo que ellos llaman el estado de inocencia, que es qué hubiera pasado si no hubiera habido pecado original, ¿no? Si hubieran seguido viviendo en el paraíso, ¿cómo hubiera sido esa comunidad? Pero claro, lo desarrollan, ¿no? Y van desarrollando, si hubiera habido derecho, no hubiera habido derecho, qué derechos. Eso se lo pueden plantear ellos porque son teólogos y no historiadores. Porque esto es historia contrafactual que no podemos hacer los historiadores, ¿no? Pero los teólogos sí. Si hubiera ocurrido, claro. Y es muy interesante porque al final luego, bueno, pues ese estado de naturaleza de Rousseau al final tiene unas raíces, no aparece de la nada, ¿no? Eso es lo que... Sí, y lo que es muy interesante, sí ya se ha ido haciendo este seguimiento y es verdad que sobre todo en el norte de Europa lo encontramos con una gran dificultad. Los anglicanos no pueden citar a autores de Salamanca en su mayoría porque, claro, la acusación de papista y lo que eso conllevaba era muy grave, pero por ejemplo sí que ya se ha visto como los arminianos, que era pues esta rama que va contra el protestantismo más extremo, tienen ideas, van cogiendo ideas de los teólogos de la Escuela de Salamanca, siempre con mucha prudencia. El caso más paradigmático es Locke. Locke cita de forma sistemática, aunque no expresa, a Suárez, pero las ideas las va desarrollando.
Los Whig ingleses, sobre todo en el siglo XVII, pues todas estas ideas jesuitas de la política las van también a coger y hacer suyas. Y es verdad que sí que sabemos que Cromwell cita a Mariana, pero bueno, ¿vale? Eso es interesante, ¿no? Pero son precursores, esto no hay que olvidarlo, no son ilustrados. Y yo creo que una de las cosas más interesantes es ver cómo cuando el marco de referencia se rompe, que es la teología como madre de todas las ciencias, que ya habéis mencionado, y esa unión entre razón y fe, eso desaparece, esto se rompe, estos marcos de referencia se rompen, estas ideas que podemos encontrar llegan a su desarrollo posterior, pero ellos no son ilustrados. Hay cosas que no vas a encontrar y que yo creo que ellos tampoco vislumbraron que sus opiniones o sus ideas pudieran llegar a tener ese desarrollo, que eso también es interesante, ¿no? Ver ¿no? qué contexto ha llegado. Muy bien, pues estamos en el límite total, ya todo el mundo se nos va, pero no me resisto a preguntarte una cosa que es, Jaime, y ya con esto cerramos. Hay opiniones que defienden que Francisco de Vitoria es el precursor del colonialismo eurocéntrico y otros que dicen que es el precursor de los derechos humanos. Ya lo de los derechos humanos ya lo has dejado claro al principio. Esto del colonialismo eurocéntrico, ¿en qué crees tú que se basan para hacer estas afirmaciones tan maniqueas, tan seguramente fuera de tiempo, tan anacrónicas? ¿Qué piensas tú de esto? A ver, los escolásticos era gente muy lista, pero el refranero castellano siempre va un paso por delante. Entonces, cada uno arrima el ascua a su sardina, ¿no? Y al fin y al cabo es una cosa muy importante cuando nos asomamos al pasado, que lo hacemos con nuestros prejuicios, nuestros esquemas mentales y siempre de alguna manera buscando aquello pues, que queremos encontrar, ¿no? Entonces, si queremos buscar derechos humanos en Francisco de Vitoria, pues los encontraremos, y si queremos buscar un oscuro y maligno colonial, pues lo encontraremos también. Entonces, centrándome exclusivamente en la parte mala, por así decirlo, del colonialismo, yo diría que hay 4 cuestiones fundamentales. La primera de ellas, que ya la hemos mencionado, la hemos mencionado entre todos, la asimetría de derechos, ¿no? No solo general, sino en cuestiones concretas, ¿no? El jus, lo ha estado mencionando antes Lorena, ¿no? El jus peregrinandi, el communicationes, el predicandi, es decir, los europeos pueden ir a América, pasearse, bueno, siempre que no se los coma un cocodrilo, ¿no? O lo que sea, pero pueden ir a distintos sitios. Los europeos pueden ir a América y tener libertad de movimientos. Los europeos pueden comerciar con América y, por supuesto, pueden predicar su fe en América. Ahora, nadie se le ocurre que pueda suceder a la inversa. No es posible. Por lo tanto, hay una ley del embudo clara en este aspecto. Por otro lado, que ya ha mencionado antes Lorena, ¿no? Lo de la tutela política, como falta esa nobilitas, pues bueno, hasta que acaben de arrancar, mientras tanto, nosotros nos hacemos cargo de organizarles la sociedad. Otros asuntos que también a día de hoy chirrían mucho, ¿no? La pérdida de libertad o de propiedades si existe una guerra justa, y luego un poco ligado a esta tutela política, pues un claro paternalismo que efectivamente también ha aparecido antes, ¿no? Con el tema de lo que entendían los europeos como cuestiones contra natura, pues sobre todo el tema de los sacrificios humanos, canibalismo, pero poligamia, en fin, es un repertorio amplio, ¿no? Muy bien, pues hemos terminado, espero que no les haya resultado, a pesar de que ha sido un poco largo, ¿sí? ¿Se puede hacer una pregunta? Pregunto a los organizadores. Que quizás estemos fuera de hora, ¿no? ¿Se puede hacer la pregunta? Perfecto. Sí. Dime. Perfecto. Proceso penal en Venezuela, siglo XVIII. La pregunta era, ¿qué pasaba cuando un indígena cometía un asesinato? Crimen capital. Yo sabía el fuero indígena, crimen capital, no aplica. Cuando encontré eso, me quedé, o sea, una investigación que pensé haría en un año, me tomó 7 años. Creí que la respuesta estaba en Salamanca y no la encontré ahí, pero estoy segura que viene de ahí. Me encontré con una doctrina que funciona en el proceso penal como una categoría penal, una categoría jurídica que altera el proceso penal completamente. Es la categoría de miserables. Funciona, altera totalmente el proceso penal.
funcionó en estos expedientes. O sea, mi pregunta es, ¿de dónde viene esa idea de los miserables? Viene de la reina Isabel, está en el codicillo de su testamento, eso lo descubrí, y me fui hasta el siglo IX y el derecho visigodo, porque está en los fueros juzgos la categoría de miserables. Pero ¿quién le dijo? Porque esa categoría es importantísima, porque es en función de que son miserables, en función de eso que la cabrona va a protegerlos. Y eso nunca se ha dicho mucho en historiografía. A raíz que yo publiqué algo sobre eso, en Perú están haciendo mucho trabajo ahora sobre los miserables. Entonces, la pregunta simplemente es, no es conmigo, no, ¿conocen ustedes si esa idea estaba en la escuela de Salamanca, en Vitoria? No lo sé. Es verdad que yo no he trabajado el derecho penal, porque es lo que sí es cierto es que toda la escuela de Salamanca, al determinar lo justo, tiene que tener en cuenta la casuística de cada persona y de la relación concreta. Entonces, siempre se tiene en cuenta la situación jurídica, pero no sé de dónde viene. Ahí tendrías que ver sobre todo a los carmelitenses. Los carmelitenses sí que tienen un cuerpo jurídico muy interesante que desarrolla todos estos conceptos y ellos sí que introducen cuestiones penales, pero ahí habría que ir específicamente a ellos. ¿No es dominica la idea? No, carmelitense. ¿Sí? Gracias. La leyenda negra que tanto daño ha hecho a España y sigue haciendo, ¿hubiera sido posible sin la escuela de Salamanca y Victoria? O sea, ¿hubiera triunfado como ha triunfado? Entiendo que la pregunta es si la leyenda negra se hubiera desarrollado, Si la escuela de Salamanca hubiera impuesto de alguna manera. las teorías del padre de Victoria. Bueno, hay que entender un poco, ¿me permitís? Que yo no sé lo que tengo que hablar. Pero hay que entender un poco cuál es el proceso de formación de lo que nosotros llamamos la leyenda negra, ¿de acuerdo? Que como bien sabemos existen leyendas negras en casi todas las tradiciones de todos los países, pero es verdad que en el caso de España se ha prolongado de una manera específica a partir del siglo XIX de una manera inexplicable, o que nos parece inexplicable, porque digamos que todo nace de las propagandas que surgen en periodos de guerra. Yo hablo mal de ti, tú hablas mal de mí, y cuando esa guerra se acaba o ese conflicto se acaba, teóricamente debería difuminarse todo ese proceso. Y sin embargo, en el caso de España esto no es así, en el siglo XIX se acrecienta. Y desde mi punto de vista, y he pensado un poco yo sobre la cuestión de la leyenda negra, desde mi punto de vista creo, y esto digo, es lo que pienso yo, el problema no lo tenemos que ver tanto fuera como dentro. Es decir, hay un momento de divorcio político, ideológico, brutal, en el interior de nuestro país, donde la historia se utiliza y se toman mitos historiográficos que sirven para echárselos a la cara unos a los otros y crear agravios históricos que en realidad cuando los investigas no existen, pero es para los historiadores que eso no existe, para la opinión pública que se mueve sistemáticamente en la lucha, a veces fratricida, política, hace que la leyenda negra se alimente. Esto que llamamos la leyenda negra, esto que hay que definirlo, en lugar de subsumirse, lo que ocurre es que se engrandece. Y se engrandece en función de cómo operamos desde dentro. Unos enfrentan unos hitos historiográficos y otros alimentan otros y se encastillan cada uno en el suyo, y yo te tiro a la cara a los comuneros y yo te tiro a la cara cualquier otra cosa. Y eso no es algo que se genera en el XVI, no se genera en el XVII, no se genera en la época moderna, está generado en el periodo contemporáneo y tiene su origen en las luchas fratricidas, liberales, entre liberales, en el XIX. Eso es lo que yo entiendo, ¿vale? Que a lo mejor no es la lección general, pero de verdad que hay que profundizar, leer y ver quién sostiene estos discursos, y veremos cuándo las cosas dejan de ser propaganda política
y cuándo pasan a ser esto otro, que es lo que llamamos leyenda negra. ¿Y quién realmente la alimenta y la genera? Y resulta que se genera en las luchas interiores políticas de dentro. Aunque tomemos, bueno, sí, pues claro, al padre de las casas, al secretario de Felipe II, ¿no? Cada uno va tomando su ejemplo, pero es desde dentro. ¿Vale? Perdonad, porque vamos. Soy rápido. Genial la respuesta, Carmen, ha sido increíble. Entonces, mi pregunta, viendo un poco que, yendo un poco más allá de Vitoria, Francisco Suárez desarrolla sobre todo el Ius Gentium también, entre muchas otras cosas, pero luego también tenemos, por ejemplo, a Hugo Grocho, ya en 1625, que escribe De Iure Belli Ac Pacis, y que es también uno de los fundamentos jurídicos en la Guerra de los 30 años. Entonces, mi pregunta es más cómo, tanto desde doctrinas tanto protestantes como católicas, ya sobre todo a partir de 1630 con Gustavo de Suecia, las doctrinas que salen de la Escuela de Salamanca son adoptadas por un bando y por otro. Por otro. Esto ya es para nosotros. Yo, aunque soy tardo medievalista, yo creo que hay que señalar una cosa muy clara, y es lo que antes ha señalado Sergio, es el anti-escolasticismo beligerante, rabioso, podríamos decir, de Martín Lutero. Entonces, eso provoca un desastre sin paliativos, y no me refiero a todos, sino en concreto dentro del propio pensamiento. Porque al fin y al cabo, igual que a día de hoy, la ciencia es un poco la herramienta para todo, que al final sirve para lo que sirve y no para solucionar absolutamente todo, ¿no? La escolástica es el método con el que se genera el pensamiento y se solucionan las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al prescindir de eso, la caja de herramientas no es que la hayan vaciado de este destornillador no me sirve, está viejo, el martillo... No, han cogido la caja de herramientas y la han tirado al río directamente. Entonces, claro, están desnudos, podríamos decirlo así. No pueden generar, después de quemarlo todo, nada nuevo. Y es ahí cuando hay una serie de corrientes reformadas que sí que dicen, no, es que necesitamos retomar la escolástica, y es ahí cuando se habla de la escolástica moderna, que es la escolástica que une la segunda escolástica, que es la exclusivamente católica, junto con esa escolástica protestante, pero que es ya muy posterior, de mediados, finales del siglo XVI y ya comienzos del XVII, porque claro, necesitan empezar de cero. Entonces, claro, ¿dónde van a mirar? Pues a esta nueva escolástica, esta segunda escolástica, que efectivamente está pues, en estado de perfecta revista y con una potencia intelectual muy grande. Entonces, es necesario que esa gente beba pues, de ellos, claro, porque han vuelto a la edad de las cavernas, de alguna manera, de la que algunos... Hay dos preguntas más pedidas, si os parece las vamos a hacer a la vez. Os pido que brevedad y respuesta. Hola, bueno, yo por mi parte me gustaría pediros una valoración, que puede ser muy breve, como especialistas en la Escuela de Salamanca, de los estudios de Quentin Skinner sobre los fundamentos del pensamiento moderno, y que me parece además fascinante, ¿no? Es de la Escuela de Cambridge, no hemos sido los españoles, ha sido Skinner el que ha, digamos, revelado para los que analizan la aportación de la Escuela de Salamanca al pensamiento moderno. ¿Qué os parecen los estudios de Skinner? Buenas tardes. En primer lugar, felicitarles porque han sido unas exposiciones brillantes. Yo quería hacer una pregunta relacionada con la influencia de la Escuela de Salamanca en la propia Universidad de Salamanca, porque, como bien ha explicado el profesor Sergio Bravo, cuando llega Francisco de Vitoria hace 5 siglos, en 1526, pues se enfrenta como catedrático a que tiene que impartir unas clases siguiendo un programa de las sentencias de Lombardo. Y entonces él tiene que hacer una serie de modificaciones y cambios en las clases introduciendo a Santo Tomás. Pero yo quiero saber si se produce una influencia real
de la Escuela de Salamanca a la universidad, de tal manera que se produce un cambio de modelo y se imponen los criterios de la Escuela de Salamanca, porque luego eso sirve como una transposición a América en las universidades que se fundan en América. Esta es la pregunta. Muchísimas gracias. Pues repartimos. La verdad es que diría que sí, porque yo creo que es una renovación, hoy diríamos, pedagógica. Y como suele ocurrir con estas cuestiones, la clave del éxito son sus resultados. Y yo creo que lo que cae por su propio peso en la renovación que hace Vitoria es que los resultados que tiene, diríamos, en sus discípulos inmediatos son muy beneficiosos. Entonces, el mismo sistema de apuntes, el cambiar la fórmula de dar la clase, tiene unos resultados positivos que yo creo que caían por su propio peso, que eran demasiado evidentes como para... Pero no obstante, sí es verdad que no conozco tampoco en profundidad las disputas dentro de las cátedras, pero desde luego que las hubo, ¿eh? O sea, que aquello no fue, desde luego, llegar allí, lógicamente, ¿no? Y eso me permite, yo creo, que además pone en común al menos tres de las preguntas anteriores, y es el valor, yo creo que hay que entender que el pensamiento que tienen, o sea, yo creo que tiene una positividad per se, es decir, es que es bueno, que eso a veces es que nosotros no nos lo creemos, porque yo creo que cuando se vuelve sobre los autores es porque la validez, la calidad de los escritos es enorme. Y entonces, ahí, yo quisiera cerrar con esto, es que me ha sido inevitable recordar a Josep Pérez en el discurso cuando le dieron el Princesa de Asturias, en 2014, además que creo que fue el primer Princesa, que él hizo precisamente esta reivindicación y decía, no, si no es que sean preilustrados, si el problema es que hay que ponerles en el lugar que ocupan en la historia acumulativa del pensamiento, porque son una genealogía de la modernidad, porque se conocen y se conocen, sobre todo en el mundo anglosajón, y por eso son tan citados, que lo decía la otra pregunta, yo creo por la propia calidad de los estudios, que lo que pasa es que a nosotros, que eso también es muy negro legendario, es que somos refractarios de la propia escuela, es decir, es que no nos lo terminamos de creer, o sea, seguimos explicando qué sorprendente es que Schumpeter y Keynes los conozcan, ¿no? Y yo lo diría al revés, ¿y por qué es sorprendente? ¿Dónde está la sorpresa? Muy bien. Sí, o sea, brevemente, yo iría por ahí. De hecho, la Sociedad de Derecho Internacional de París ya coge a Vitoria como fuente. O sea, y estamos hablando en París y ni siquiera, o sea, había una persona que era española. El resto, o sea, pero es verdad que aquí no. De hecho, es muy interesante ver la ruptura que hay en el constitucionalismo contemporáneo del siglo XVIII. Dejan de citar totalmente. O sea, hablan de los teólogos. Entonces, eran teólogos, estaban ahí, solo citan a Suárez para hablar de las dos espadas, pero nosotros lo que has dicho tú, es un rechazo interno y es un trabajo que se viene haciendo más en el exterior que aquí, pero que hay que seguir haciéndolo. A mí, si me permiten, vamos a dar ya por finalizado. Sí que simplemente yo creo que todos hemos visto disfrutar como nadie a Carmen Sanz y es precioso ver disfrutar al maestro con los discípulos y a esos discípulos que ya son maestros para muchos, así que también es una alegría ver cómo en la academia estáis vosotros. Creo que queda clara la importancia y el valor de la historia y el gran trabajo muchas veces escondido y oscuro que hacéis los historiadores y que todos os debemos mucho y os lo agradecemos. Y todos los que estamos aquí, siempre lo decimos en la Fundación, tenemos una deuda clara con la Escuela de Salamanca, la corriente de pensamiento que más influyó en el Renacimiento, que pase lo menos desapercibido posible ese quinto centenario, más que nada porque, como hemos visto, es una escuela viva, con muchas ideas que nos pueden dar las claves para entender el mundo de hoy. Así que muchísimas gracias, muchas gracias Carmen, Lorena, Jaime, Sergio y bienvenidos a todos ustedes. Gracias.